Bendiciones, amada Iglesia de Dios, la Cruz del Valle, y a todas las familias que nos acompañan en este día, en un capítulo más de nuestro podcast, Mi Familia y Dios. El día de hoy nos están acompañando la familia Juan y Nati Chávez, así que bueno, nos gustaría conocerlos, por favor, preséntense. Mi nombre es Juan, tengo 38 años, formamos ya parte de la congregación ya hace unos 10 años y gustosos pues de compartir estos espacios para nutrir a toda la familia de la congregación de la Cruz del Valle. Hola, buenas noches con todos. Mi nombre es Natalie García, somos del matrimonio Chávez García desde hace 10 años de casados y estamos gustosos de estar aquí en este espacio. Es un gusto también recibirlos, mis hermanos, y bueno, conocer de su historia. Bueno, el tema de hoy que nos compete en este podcast se llama Familias Ensambladas. Ahí vamos a ir conociendo un poco de su historia y también cómo esa historia puede ir edificando a distintos matrimonios o distintas parejas aquí en la iglesia. La pregunta del millón, o la pregunta con la que podemos arrancar esta historia: ¿cómo se conocieron y en qué momento dijeron, aquí hay familia? Les voy a contar la historia. Nosotros nos conocimos en la universidad cuando estábamos ya incursionando más o menos en un sexto semestre, empezó la historia. Anteriormente nosotros veníamos siendo compañeros y en realidad distantes. Y ya cuando estábamos en sexto semestre, pues empezó mi esposo, en ese momento mi compañero, a molestarme, a estar más al pendiente de mí, y entonces ahí empezamos a salir, pero llegó en un momento en el que, claro, veníamos de relaciones que tal vez veníamos quebrantados, heridos, y también actualmente yo tenía ya a mi hijo, el primero, Emiliano, que hoy tiene ya 17 años. En ese momento él tenía alrededor de unos 2 añitos más o menos, o 3 añitos, y pues él me decía, y él también desde su lado también tenía una pequeña, que es Renata, y pues en ese momento nosotros empezamos a coincidir en muchas cosas, y obviamente con el antecedente que ya teníamos a nuestros pequeños, sabíamos que lo que buscábamos no era algo pasajero, sino más bien algo más duradero, y sobre todo porque no queríamos que se lastimen nuestros pequeños también. Entonces, claro, él también tenía eso en mente, y cuando empezamos a salir, llegó un momento en el que él me preguntó y me dijo, quiero que le conozcas a Dios. Y yo decía, claro, yo le conozco a Dios, a mi manera, porque en ese momento yo todavía asistía al catolicismo, entonces toda mi familia pues venía de allá, entonces nadie me había mostrado la otra parte de Dios, que es lo que verdaderamente, como ahora ya le conocemos, ese amor tan diferente. Entonces él me decía que sí, que me invita a la iglesia y que veamos a ver cómo nos va. Entonces yo le dije, ok, y fuimos un día, en ese entonces fuimos a la Iglesia de Dios de Cachaspamba, y ahí estuvimos la primera vez que me llevó, y me dijo como que, ¿qué tal te pareció? Y yo le dije, sí, interesante. Claro, uno cuando va la primera vez siempre es extraño y dices como que te sientes raro. Primera vez en una iglesia pentecostal. Sí, primera vez. Entonces, en ese entonces, pues, me dijo, ya después de todos los años, él, claro, ya me confesó después y me dijo, claro, yo lo pensé en ese momento y dependiendo de tu respuesta, yo te iba a decir como que si te gustaba, ya, seguíamos. Pero si no te gustaba, era como que ya, gracias. Y era porque, claro, mi esposo ya le conocía a Dios y obviamente no estaba como que muy bien encaminado, pero él ya le conoció a Dios. Entonces, él me decía que conocía de la palabra y conocía que el yugo desigual no funcionaría. Entonces, creo que habría sido si yo tal vez en ese momento le decía no, capaz que hoy por hoy no estaríamos en esta historia. Entonces, así inició nuestra historia. ¿Juanito? Sí, o sea, agregando un poco más de palabras de lo que dice mi esposa.
Sí, es verdad, yo ya conocía de Dios unos añitos atrás, antes de compartir con mi esposa en ese momento, de la palabra y todo eso. Pero para mí era bastante importante el poder que ambos conozcamos o tengamos el mismo pensar o el mismo caminar. Y mucho más porque atrás de nosotros, como mi esposa comentó, mi esposa antes de casarnos ya tenía un hijito y yo también tenía una pequeña. Entonces yo siempre tenía ese pensamiento de que para molestar podría irme con otra chica y pasar el momento. Que yo lo pensaba así. Pero hubo un clic entre nosotros que comenzó a unirnos mucho más. Y como lo decía en la universidad, pues a partir de un sexto semestre que fue que ya comenzamos a emparejar más y comenzamos a contarnos nuestras historias. Y es como que eran un poco similares porque veníamos de unas relaciones ya muy quebradas, prácticamente ya separados. No es que nosotros nos hayamos casado anteriormente, ni mucho menos vivíamos con tanto el papá o mamá en este caso. Entonces siempre era importante para mí porque decía, ¿y ahora cómo hago? Porque yo ya conocía de Dios y donde si Nati en ese momento me decía, no, yo no quiero, entonces sí yo tenía ese pensar de decir, hasta aquí llegamos y no pasa nada. Exacto. Uh-huh. Pero bueno, gracias a Dios pues se dio la oportunidad de yo poder invitar. Yo también ya acudí a la iglesia de Cachaspamba y ahí es lo que yo le tomé esa iniciativa de invitarle y sí tenía ese un poquito de temor porque yo dije, y ahora, si es que vamos a la iglesia y no le gusta, va a ser un golpe para mí también, porque era muy importante de que ella también tengamos ese mismo conocimiento o pensar. Uh-huh. Pero gracias a Dios le gustó, que más bien después ella me comenzaba a decir, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Uh-huh. Entonces, gracias a Dios, como digo, estamos en este momento comentando y contando nuestra historia. Wow, impresionante. Entonces fue como que primero enlazarse con la familia de la fe uh-huh. y de ahí comenzar la estructura de su familia. Sí. Pero un poco también indagando en el pasado, menciona que tuvieron hijitos antes de su matrimonio uh-huh. formal, actual y todo. Y eso también conlleva que hubieron otras personas en el pasado. Uh-huh. Si nos pudiesen contar, ¿cuál fue la primera reunión donde estuvieron todos los miembros juntos? A ver, bueno, iniciamos primero, era de a poco, ¿no? Empezamos primero, por ejemplo, saliendo con mi esposo, en ese momento enamorados, y con mi hijo, con Emiliano, y empezamos a salir y todo, y a ver como las primeras reacciones también desde él. Después también ya empezamos a salir. Rena era más pequeñita, entonces ella todavía no era muy consciente de las cosas y capaz ahí solamente era como el cuidado que le dábamos mutuamente también. Ya después creo que cuando empezamos a salir ya como familia, fue antes de nuestro matrimonio, que teníamos igual nuestras salidas y ver cómo nos iba también, ¿no? Ellos son 2 años de diferencia. Entonces son realmente casi de la misma edad y tienen muchas cosas en similar. Ya después cuando nos casamos, ellos crecieron juntos en realidad, porque por ejemplo Rena pasaba más tiempo con nosotros en casa y de lunes a viernes llegaban de la escuelita hacia nuestra casa. Entonces todas las travesuras y todas las cosas tanto positivas y negativas era entre ellos. Y creo que también entre ellos hubo una, digamos, simpatización o esa hermandad que desde pequeñitos también se cuidaban, almorzaban juntos, se acompañaban también en sus temores, en sus alegrías, estaban ahí también. Y creo que fue un momento adecuado porque era una edad en la que ellos recién estaban tomando esa conciencia. Y eso creo que nos ayudó mucho también a desde pequeñitos enseñarles y explicarles cómo era nuestra familia. Y también que sean parte de esa familia. Entonces ellos estaban, creo que
no fue tan complicado que, digamos, estemos juntos, porque entre los dos se acompañaba. Y por ejemplo, ya después, ya fue como una costumbre también que esté René en la casa, pero también ya cuando empezamos a tener algunos cambios, ella iba por lo general los fines de semana. Y también del lado de Emi, él también cada 15 días igual iba donde su papá. Entonces siempre tratábamos de coincidir los fines de semana entre todos y hacíamos siempre una actividad entre todos. Entonces ellos también empezaron a sentir eso como parte de su vida. Y a la final, por ejemplo, cuando por A o B no coincidían, claro, sentían que les hacía falta. Entonces un poquito por ahí, pero bueno, creo que al inicio, como eran niños, fue más fácil su adaptación. Juanito. Sí, o sea, realmente fue un aprendizaje, tanto para ellos como para nosotros, porque yo he tenido ese pensar que lo decía. No hay un manual como establecido como para decir, así se sigue como para ser papá. Y no se diga mucho más en nuestras historias. El querer ser papá de Emiliano y Nati, en este caso, mamá de Renata. Entonces, sé que hay esos términos de padrastro y madrastra que suenan un poquito como bruscos, pero es la realidad, ¿ya? Entonces intentábamos con ellos conversar de cierta forma acorde a la edad también, ¿no? Porque teníamos una ventaja de que nosotros comenzamos a conformar la familia con ellos de cierta forma cuando todavía eran pequeños. Porque sí lo hemos conversado entre nosotros y decíamos posiblemente cuando ellos hubiesen tenido una edad un poco más o sea, más grandes o adolescentes y tratar de nosotros recién ahí construir algo, decíamos creo que hubiese sido un poco más complicado porque posiblemente ellos vengan con otras ideas, otras cosas. Pero bueno, gracias a Dios fue encajando todas las situaciones y de que en ese aspecto se dio un poquito más fácil para que ellos vayan creciendo, vayan adaptándose a ese cambio. Y nosotros también, que también nos ha costado algunas cosas en comenzar a soltar, porque ya no solo éramos los dos, sino ahora de golpe éramos 4. Entonces, fue un aprendizaje. Hoy ya que lo que ha pasado ya muchos años, es como que decimos, es la gracia de Dios, es la que nos ha mantenido hasta el día de hoy. Porque siempre lo recordamos y decimos que si no tuviéramos a Dios o no le conocíamos a Dios y tratábamos de construir lo que hemos logrado con la gracia de Dios, creo que no lo hubiésemos logrado. No creo que lo hubiésemos logrado. Wow, interesante eso. Y como toda la trama que hay detrás, porque menciona que tenían salidas, las experiencias, trataron de explicarles. Entonces, si su familia ensamblada fuera una película, ¿qué título le pondría? Esa pregunta es bonita porque hace unos meses, diríamos atrás, acá en la congregación mismo, me acuerdo que nos invitaron a un congreso igual de familias y nos tomaron en cuenta para dictar congresito pequeño y salió un tema parecido a la pregunta que tú me estás haciendo y decíamos de ahora. Y lo pensábamos, pero no fue así un pensar tan largo, sino simplemente nosotros dijimos, más que una película, es como un eslogan que nosotros lo tenemos en consideración a nuestra familia, y es el rompecabezas que Dios quiere unir. Ese sería el como... rompecabezas que Dios quiere unir. Exacto. Okay. ¿Por qué, Nati? Porque creo que esa parte nos representa, cómo es un rompecabezas, está constituido de muchas piezas y que todas son importantes. Entonces, y creo que la unión de todas esas piezas forman algo bonito. Entonces es como que completa todo el panorama
desde nuestra visión familiar, todos somos importantes y todos somos necesarios. Wow, qué lindo. Entonces, en eso de ser importantes, ser necesarios y todas las piezas que se tienen que acomodar, como en todo rompecabezas, a veces se mezclan y hay piezas que no encajan. Pero si lo llevamos a como que a términos más exactos, a veces son frases, mentalidades, patrones, costumbres. ¿Y cuáles fueron esas mentalidades, frases o costumbres que más les costó desaprender para esta nueva familia que estaban comenzando? Creemos que ciertas cosas internas entre nosotros, soltar ciertas situaciones de decir, ella es solo mi hija y no le tope. O en este caso mi esposa podría también haber dicho en algún momento, no le hables a mi hijo porque X cosa puede pasar. Entonces esos detallitos no lo enfrentamos mucho, pero sí lo conversábamos. Es como que llegamos a un punto de decir, o todos o nadie, ¿ya? Entonces, pero sí tuvimos por ahí un par de roces, porque como yo te digo, lo que decíamos anteriormente, habían detalles que no nos dábamos cuenta, pero con el pasar de los días y de los meses es como que teníamos conversaciones y nos dábamos cuenta. Es como que o yo le hacía caer en cuenta, mi esposa me hacía caer en cuenta. Y era como que, wow, sí es verdad. Entonces ahí comenzamos nosotros a manejarnos de esa forma. O sea, si a uno hay que darle algún premio o comprarles algo en general, era a todos. No solo decir, mi hija nomás yo le voy a comprar, o solo a Emi también le voy a comprar, sino era todos o nada. Claro. Y más bien, lo que nos costaba así como soltar, no sé si o sea, encaje en lo que tú nos preguntas, pero más teníamos a veces conflictos externos. En este caso con la mamá de mi hija y el papá de Emi en ese momento, porque, no sé, o sea, había problemas, que el tema económico, que el tiempo, que vele acá, que cuídale esto y así. Entonces, eso más bien estaba un punto como lastimándonos, más que conflictos internos. Pero de cierta forma comenzamos a soltar, y cuando seguíamos encaminándonos en el tema espiritual, nos comenzamos a dar cuenta que esos detallitos posiblemente seguían, pero ya no nos estaban afectando mucho, sino es como que estábamos soltando poco a poco, hasta que gracias a Dios también de cierta forma ya no tenemos esos conflictos. Hay ciertos detalles que creo que eso lo vamos a seguir viviendo, pero se han ido soltando, o sea, se han ido soltando realmente. Y qué interesante cómo mencionas eso de una regla de todos o nada. Y también cómo vas metiendo el tema de la espiritualidad y cómo Dios los fue moldeando para su familia. Entonces, Nati, esta pregunta te quisiera hacer a ti entonces. ¿Cómo manejaron el tema tanto de reglas, tanto de disciplinas? Porque ya hablamos de premios, ya hablamos de comprarles algo, pero también lo otro es interesante, ¿cómo manejaron esos temas de tal vez los llamados de atención, horarios y demás, cuando cada uno venía ya con un estilo de crianza, tanto con sus respectivos hijos y en la nueva familia, y cómo tal vez Dios influyó en eso para ustedes? Sí, bueno, creo que fue en primer lugar el tema, complementando igual lo que decía mi esposo, el tema de ceder, ¿no? Había muchas cosas que ambos nos dimos cuenta que teníamos que ceder y que lo hacíamos también en el sentido del amor, que sabemos que el amor no es algo, como dice la palabra, también es lo que nos sostiene, pero al mismo tiempo también es una decisión el amar. Es como nuestro Señor Jesús, Él dio su vida por nosotros y dio ese amor tan grande en la cruz por todos nosotros que no nos conocía en ese entonces de manera física, ¿no? Pero ya también nos habían elegido, y así mismo creo que lo represento acá en mi familia, en el que el amor fue lo que nos permitió construirnos y nos permitió también crear esa disciplina en amor. Porque siempre hay esa línea de respeto
sabiendo que no son nuestros hijos de sangre, pero al mismo tiempo son hijos, ¿sí? Así como nosotros somos hijos de Dios, Él no solamente se cerró a decir solamente aquellos del pueblo de Israel son mis hijos, sino que abrió sus brazos y dijo, los gentiles también son mis hijos. E incluso ellos me demuestran más su fe. Entonces lo relaciono mucho con eso porque creo que eso nos ayudó mucho a entenderlos, sobre todo a conocer cada etapa que ellos estaban pasando, pero también a crear esas reglas en casa. Si bien es cierto, tenían sus reglas tanto con su mamá Renata y tanto Emiliano con su papá, pero sí tratamos de hacer que las reglas sean en nuestro hogar diferentes. Nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar se alineaba mucho bajo lo que nos dice la palabra. Entonces había cosas que en realidad ellos nos decían, pero mi mamá sí me deja, o mi papá sí me deja, aquí no nos dejan. Entonces decíamos, sí, pero aquí estamos en este espacio, hay que cumplir estas reglas. Y algo que, por ejemplo, en un momento decíamos, nos estaba causando problemas y era que ellos eran pequeños todavía, pero a veces tenían que llegar y almorzar. Yo me acuerdo les dejaba listos los platos porque teníamos que trabajar nosotros. Mis suegros les veían así en ese momento, pero les dejábamos ahí la comida. Entonces, y a veces teníamos una perrita también en ese entonces. Y cuando no querían comer, le dejaban a ella o le daban a ella y llegábamos y los platos limpios, así. Pero ahí me acuerdo que mi esposa le dijo, no, ya tenemos que empezar a poner la regla y era de lavar los platos. O sea, cada uno lava sus platos después de utilizar cualquier cosa de comer o de almorzar, de merendar. El que ensucia lava. El que ensucia lava. Entonces, por ejemplo, eso es algo que hasta el día de hoy lo hacen y ya se quedó instaurado en ellos. Nosotros obviamente a veces lavamos, como cocinamos también, pues lavamos las ollas y todo lo demás. Pero por ejemplo ellos ya tienen grabado que eso es una regla de la casa y hasta el día de hoy lo hacen, ya ha pasado tantos años. Entonces creo que la parte de la disciplina sí tratábamos de manejarnos al mismo tiempo por igual. Pero como mi esposo dice, también había cosas que a veces no nos dábamos cuenta. Y que el uno al otro nos hacíamos caer en cuenta de que, no sé, tal vez están quedándose viendo televisión muy tarde o que tal vez no termina rápido las tareas. En su tiempo me acuerdo de Emiliano y era porque estaba distraído en otras cosas. Entonces esas cositas las conversábamos y tomábamos la batuta cada uno, pero con una comunicación entre los dos. Y por ejemplo en mi caso yo a Emiliano hablaba con él y le decía no tienes que hacer eso. O también del lado de mi esposo también con Renata, o también a veces juntos, nos sentábamos juntos y les decíamos las cosas también a todos. Y creo que eso nos ayudó mucho a que ellos empiecen a sentir que es un hogar donde hay que cumplir parámetros y que sobre todo que eso les ayuda también a formar su identidad. Entonces, como te digo, hasta el día de hoy, pues esa partecita se quedó y creo que muchas otras cosas más también están instauradas en ellos. Va, entiendo, me parece muy interesante eso de ir hablando del tema de ir tomando la batuta y no desmeritar la autoridad del otro, al frente como padres. Pero eso es en relación de ustedes como padres hacia sus hijos. Pero entre ustedes, me gustaría indagar un poco más en eso porque por lo que mencionaron, hubieron algunos detalles que tuvieron que ayudarse a darse cuenta el uno del otro, así que me gustaría saber si hubo algún momento tal vez de celos o de impresión entre los hijos donde se pudo haber mencionado tú quieres más a tu hijo que al mío o tú estás más pendiente de tu hija que del mío. Si hubo, ¿cómo lo hablaron? ¿Cómo fue que lo trataron? ¿Cómo se dieron cuenta? Creo que no, gracias a Dios, ha habido detallitos que no nos han pasado, como el que tú nos estás preguntando, porque no hemos tenido esos inconvenientes de que Emi me diga, Nati,
es que solo a la reina le compran o solo a la reina le dejan hacer las cosas, o viceversa. O que la reina venga y me diga, papá, solamente al Emi. No, no pasamos de esa situación, gracias a Dios. Más bien, creo que había, haciendo la transición, porque después de unos añitos nosotros también ya tuvimos a un nuevo pequeño, un nuevo integrante de nuestra casa, que es Julián. Entonces, no es que nos provocaron este tema de los celos, ¿ya? Porque cuando él creció, iba creciendo poco a poco, nosotros nos anticipamos a conversar con ellos, tanto con Emi y con la Rena, a decirles que hoy vamos a tener un poquito más de atención a Julián, que era más pequeño, y no con eso hacerles de menos a ellos, de decir ya no les vamos a atender o nos vamos a dejarles a un lado. Entonces eso creo que lo conversamos y tomamos esa decisión, o sea, de reunirnos y decirles que no lo vean desde ese aspecto de que les estamos haciendo a un lado, sino simplemente porque él es pequeño y que ellos recuerden que cuando eran también pequeños nosotros les brindamos esa misma atención. Pero gracias a Dios no hemos tenido ese tema de celos. Más bien cuando ya han sido un poco más en estos tiempos, digamos así, que ya están ya adolescentes prácticamente. Emi ya tiene 17 años, Renata está con 14 años y nuestro pequeño que ya 6, que está cerca de los 7 años. Más bien a estas edades es como que ha saltado por ahí así unos detallitos de celos, ¿no? Pero no más allá de eso. Entonces, eso nos ha ayudado, o sea, el conversarlo antes y poner esa situación ya sobre la mesa como para que ellos no sientan que les estamos dejando a un lado y ahora solo estamos deteniéndole a uno. Entonces, pero como digo, de pequeños, celos así como tan notorios o que nos hayan provocado alguna situación, no. ¿A ti? Sí, va un poco por ahí. Creo que la adaptación al inicio, ahí tal vez sí hubo una transición en el que, por ejemplo, ya no solo era, Emi me decía ya que era su mamá, o sea, solo era yo y él y nadie más. Y del lado de él igual, entonces era solamente él y Renat. Entonces, creo que en la transición, hasta que todos nos vayamos adaptando, hubo cositas pequeñas, por ejemplo, cuando recién empezamos a salir, me acuerdo con Emi, la primera vez que salimos era en un parque y estábamos, y claro, él decía como que quiero estar aquí en los juegos, o no me dejaba que le coja la mano, pero fueron detalles que como parte del proceso y que poco a poco después ya se fueron adaptando. Ahora se hacen bromas, se hacen chistes. Emi es un joven, creo que muy extrovertido y sale con muchas locuras en la casa, ideas así, comentarios que nos hacen reír en casa. Entonces, claro, a mi esposo también le hace reír, ¿no? Entonces digo, creo que eso tal vez como parte del proceso sí hubo al inicio esta transición de que no, yo solamente era el mundo de ellos, solamente éramos nosotros como mamá hacia Emi y mi esposo hacia Rena. Y ya después el estar todos juntos ya fue diferente, pero fue un proceso saludable, creería yo, porque al final logramos sostenernos en ese momento también. Y como mi esposo decía, es por la gracia de Dios. En nuestras fuerzas, muy difícil, muy, muy difícil. Y justo sobre eso, hablar de las fuerzas de Dios, porque vinieron momentos difíciles, vinieron momentos de duda, momentos donde el futuro tal vez se veía confrontado. En esos momentos, ¿qué versículo, qué promesa, qué fragmento de parte de Dios lo sostuvo? Teníamos algunos, pero con toda nuestra historia y con todas las situaciones que hemos pasado, no solamente con el tema de nuestros hijos, sino también temas de
temas de emprendimientos, temas financieros, económicos. Es como que vino un versículo de Romanos 8:28, que es prácticamente, ha sido el que nos ha ayudado a nosotros el tener la confianza en Dios, y que cuando nosotros le amamos a Él, todas las cosas son para bien. Entonces es un versículo que se nos ha instaurado a nosotros, y que ese es el clave para que nosotros podamos continuar. Y realmente damos gracias, o sea, siempre nos detenemos con mi esposa, a veces almorzando, merendando, siempre nos recordamos y decimos, wow, o sea, porque a veces las preocupaciones del día a día y cómo es nuestra familia, nos detenemos y nos decimos, wow, o sea, qué bueno ha sido Dios hasta el día de hoy con nosotros, porque si siendo nosotros con esa conformación familiar, que a veces sin querer comparar decimos posiblemente en familias con una estructura normal, digámoslo así, tienen problemas. No se diga en nuestra forma de constitución familiar, que decimos, wow, o sea, esto solo lo puede hacer Dios. O sea, de tenernos con bien, tranquilos, como tú lo decías, o sea, ha habido momentos que también hemos tenido, o sea, no es que ha sido todo tranquilidad, también ha habido momentos de que hemos tenido que reprenderles, también hemos tenido nuestras discusiones, pero han sido llevaderas, pasajeras, y continuamos. Uh-huh. ¿Sienten que Dios en algún momento o de alguna forma redimió algo de sus historias pasadas a través de esta nueva familia que ahora son? Claro, creo que esa es una pregunta que lleva un sí, porque creo que veníamos en primer lugar, desde mi lado, yo no le conocía a Dios, entonces tal vez nosotros les tuvimos a nuestros hijos a una edad muy joven. Yo tenía 18 años cuando le tuve a Emiliano, entonces vivíamos conforme al mundo en ese momento. Entonces yo creo que el que nos hayamos encontrado con mi esposo fue el propósito que Dios tuvo para que podamos unirnos, no solamente nosotros, sino también unir a nuestros hijos y conformar esta familia, que como decía también mi esposo, no ha sido algo fácil, no es algo fácil, y tampoco ha sido perfecto. Ha sido con sus altos y sus bajos, pero creo que la gracia de Dios, como dice su palabra, bástate con mi gracia, y en tus debilidades yo me hago fuerte. Entonces creo que eso es algo que nos ha ayudado muchísimo, porque a la final eso es lo que nos ha permitido ser transformados, dejar atrás nuestra antigua manera de vivir y ahora pues enfocarnos en una familia que ya no solamente éramos nosotros quizás en pecado, sino también ya es como ese cambio que ahora les quisimos dar, esa herencia de darles la palabra también a nuestros hijos. Y aunque no ha sido fácil, como les digo, porque por ejemplo en mi caso de Emiliano, su papá, él sigue siendo parte del catolicismo, entonces siempre hemos tenido ese respeto, sí, gracias a Dios, ese respeto, porque nunca ha habido oposición de que Emiliano sea parte de nuestra iglesia. Y creo que eso ha sido algo positivo también, porque él tiene eso de que le dicen, no, pero es que ya le digo a mi papá y no entiende. Entonces, bueno, cositas así que digamos, creo que viene desde esa decisión que Dios nos atrajo a él, y a la final ahora también tiene ese propósito con nuestros hijos. Entonces creo que eso es desde mi lado. Sí, o sea, a tu pregunta es un rotundo sí, porque yo vengo con una vida pasada un poquito dura, complicada, en el sentido de muchos vicios. Yo tomaba mucho, y que llegó un tiempo que cuando yo era soltero,
lastimé mucho en mi hogar a mis padres por este tema de este vicio del alcohol. Que esta situación me conllevó a tomar una decisión que gracias a mis papás en ese momento me dieron la oportunidad de salir del país a estudiar a Argentina. Pero yo recuerdo que esa salida, más que por los estudios en general, fue porque yo decía, tengo que salir de mi casa porque yo estoy haciendo mucho daño. Y me fui. Y allá permanecía 4 años, pero todavía seguía tomando, a pesar de que yo ya le conocía a Dios. ¿Sí? Por ahí había gente que me comenzó a hablar un poquito de Dios, pero todavía no estaba muy encaminado. Pero cuando yo me fui allá, seguía tomando realmente. Y yo tuve un accidente allá del brazo, entonces, el cual tengo yo una discapacidad. Pero me hizo regresar acá al Ecuador. Y pasé un año con un poco de depresión, cosas así, porque era una situación médica un poco complicada en ese momento, de que tal vez no tenga una recuperación como la que yo tal vez quería. Y después de que yo pasó todo ese tiempo y después ya volví a reconstruir un poco mi vida, comencé a conocerle ya un poco más a Dios, dejé estos vicios, que prácticamente ahora ya voy, creo que ya perdí la cuenta, no sé, ya es 10 años que logré dejar de tomar, dejé ese vicio. Admirable. Sí, y de ahí cuando ya nos conocimos de la universidad es como que yo le dije, conversábamos, le decía, tuvo que ser así los planes de Dios porque yo estaba ya, Dios me tuvo que enderezar a la brava conmigo, porque sí he tenido yo muchas situaciones que Dios me venía hablando, pero yo me hacía el sordo, hasta que ¡pum! Me rompió la pata. Me rompió. Sí. Y tuvo que ser así, y wow, o sea, es como que le digo a mi esposa, digo, o sea, esta fue nuestra historia, o sea, porque me trajo de allá, me puso acá, y hoy vamos ya a los 11 años de casados, y felices realmente. Yo sé que por ahí cuando de todos estos 11 años, del primero sí la padecimos por toda esta construcción de nuestra familia, yo todavía no dejaba este vicio hacia el 100%, pero cuando yo tomé la decisión de dejar de tomar, toda nuestra familia y nuestro hogar comenzó a despegar. Y que por eso te comentamos hoy que ya vamos a los 11 años, todavía tenemos por ahí ciertos detallitos que tenemos que ajustar y vamos a seguir teniendo también problemas, pero nuestro amor como pareja creo que ha sido el principal, y mucho más el tener la misma creencia y ponerle a Dios siempre en nosotros. Tenemos, como digo, nuestros conflictos, nuestras discusiones, pero lo bonito es que cuando nos volvemos a dar un abrazo de disculpa, de perdón, es hermoso, o sea, realmente, sí. No, como ustedes dicen, siempre hay que ir ajustando detalles, uno no termina de conocerse al otro. Y bien mencionaron también la dinámica entre los hermanos, entre tanto los hijos que ustedes ya tenían. Pero aquí viene interesante porque mencionaron también a Juli, un nuevo integrante en la familia. ¿Y cómo fue o cómo actualmente, porque sigue pequeño, le explican a él que tiene 2 hermanos, pero de otra mamá y de otro papá? Sí, bueno, creo que hace unos 2 años, él tiene ahorita, va a cumplir ya 7 años, pero más o menos hace unos 2 años él empezó a hacernos esta pregunta de ¿por qué tienes que ir a dejarle papá a otra casa, a la Rena? Directo sí, y claro, al punto, vamos. A ratos, él es niño y a ratos tiene esas preguntas que para nosotros como adultos son imprudentes, ¿no? De que a veces estamos en un centro comercial y le ve tal vez a una persona sin cabello y dice, ese señor está pelado, y nosotros sí, pero al frente del señor. Entonces son cosas inocentes de ellos, ¿no? Entonces algo así nos preguntó esa vez.
Y nos quedamos así, Y ya después nos sentamos con él y pues ya era el momento en que él nos pedía explicaciones y le empezamos a explicar, ¿no? En un lenguaje en que él nos puede entender. Y claro, fue como que le decíamos, sí, mira, mi amor, es que nosotros tuvimos otros hijitos antes, pero él, o sea, tiene su papá en otra casa y tiene su mamá. Entonces él decía, o sea que no estaba en tu pancita la rena. Entonces es como que, no, mi amor, pero ya después a ratos se confundía, ¿no? Porque él decía, nosotros perdimos un bebé antes de Julián. Entonces él tiene presente eso. Y él dice, mi hermanito que está en el cielo. Y claro, él dice, entonces como que hace cálculos y dice, a ver, primero fue el Emi, que estuvo en tu pancita, después fue la rena, después fue el Juli 1.0, que le decimos, y de ahí vine yo. Entonces, a ratos tendía a confundirse. Y aún tiene esa sensación, ¿no? Pero hemos tratado de explicarle y ya un poco lo he entendido en el sentido de que sabe que Rena tiene su mamá y sabe que Emi tiene su papá. Entonces creo que por ahí vamos encaminados, pero es el ponernos a sentar y hablarnos con él. Creo que la comunicación es lo más importante en estos casos porque no todo se sobreentiende y la comunicación es lo que nos ha ayudado a que él vaya de a poco comprendiendo. Hay ciertos detalles que mi esposo sí le he dicho como que sí, papi, ya más adelante vas a entender, ya vas a entender. Y él se queda conforme con esa respuesta. Se van ya preparando el camino y me que vaya creciendo lo va a ir comprendiendo mejor. Sí, porque él me sabe preguntar mucho eso. Porque, o sea, sí me dice, papá, ¿Cómo así? ¿Cómo es la rena? ¿Por qué? Y como que no llega a comprender por más que ya le hemos explicado. Pero sí, o sea, mi respuesta es, le digo, papi, o sea, le digo, cuando ya vayas creciendo vas a ir entendiendo y cuando ya tengas un poquito más de edad, créeme que yo te voy a contar cómo son las cosas. Pero no con esto intenciones de que él tenga tal vez un pensamiento erróneo, que vea todo mal, sino todo lo contrario, o sea, que en su momento, cuando él ya tenga un poquito más de edad y tenga más ya un entendimiento un poquito más grande, llegará el momento que nos va a tocar comentarle. Porque hoy por hoy sí me hace otras preguntas, como por ejemplo, como yo te decía, el nombre de esta película de nuestra familia, o tipo un eslogan que nosotros le hemos puesto, que es el tema de este rompecabezas que Dios quiere construir o unirlo. Y tú también lo decías, que a veces en estos rompecabezas a veces hay fichitas o hay piezas que se pierden y no le encontramos para poder unir. Y hoy por hoy estamos pasando una situación con mi hija, ¿sí? Que falta algunos detallitos para que ese rompecabezas se vuelva a unir. Entonces ahí viene Julián y me hace ciertas preguntas, que me dice, papá, ¿y la rena por qué ya no está viniendo? Papá, ¿por qué ya la rena ya no nos quiere? Entonces, eso sí nos golpea, ¿sí? Sí nos golpea y a veces no tengo yo una respuesta firme, pero igual, le digo, papi, muy pronto, y sé que tú lo vas a comprender en su momento. Entonces, sí tiene sus ocurrencias, que sí nos hace reír, que forma parte de esta familia que nosotros hemos batallado, y es bonito, sí es bonito, porque sé que ha habido situaciones muy complejas también hasta que nos unamos todos, y ha sido hermoso porque ha habido momentos de que gente externa nos ha pedido algún consejo, alguna situación de que me dicen, Juan, pero yo también vivo casi esa misma historia que tú, pero créeme que mi hogar es un conflicto, peleamos, que el hijo de ella, que mi hija, y es todo ahí una batalla, me saben decir. Entonces me saben decir, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho para que? Porque nosotros les vemos bien.
Entonces yo la única respuesta que siempre les he dicho es, o sea, créeme que a nosotros la única solución que se nos ha dado para que nosotros podamos seguir caminando juntos todos es haberle conocido a Dios. Es lo único que yo te puedo dar como consejo. Y de ahí decirte, hemos hecho esto, hemos hecho este otro, que por acá, que alguna terapia, que alguna consejería, es muy importante porque también lo hemos recibido aquí en la congregación, hemos llevado los cursos de matrimonios y todos esos, pero el principal es como que nosotros tomamos esa decisión de encaminarnos con Dios. Él siempre en el centro. Sí, Ah, sí, sí, sí. Y bueno, con todo eso que cuentan, o sea, empezar conociendo a Dios, conociéndose a ustedes, conociendo a sus hijos, y ahora, en la actualidad, sé que aún hay detalles que ajustar, como mencionas, vendrán muchos más momentos de alegría, de gozo, de bendición, vendrán tiempos difíciles también, como en todo, pero en este momento, si miran hacia atrás, viendo lo que han construido, lo que han logrado, ¿qué es aquello que los hace decir, jamás pensé que tendría esto? Bueno, creo que es una pregunta que llega a recapitular todo lo que hemos venido contando y que creo que es el poder decir que es que tenemos una familia, en realidad, porque creo que pocas familias ensambladas tal vez permanecen juntas y creo que ha sido eso el mayor logro, el decir estamos aquí y aún seguimos firmes luchando. Por más situaciones y pruebas que tal vez estemos atravesando en el presente, pero tenemos la convicción de que queremos seguir luchando. Y creo que eso es el amor, en primer lugar, y la fuerza que nos une, porque como dice la palabra de Dios, cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Y eso es la bendición que tenemos en que hay un propósito y que ese propósito está por encima de las circunstancias, de lo que estemos atravesando, como el otro día leía también en el que Dios me decía, en la posición en que yo te puse es porque tú vas a poder, ¿sí? Y no es porque tú tomaste la decisión, sino porque yo te puse ahí, ¿sí? Entonces, así como Moisés, entonces él, digamos, vino de una vida de rey y a la final fue transformado en esos 40 años en los que él aprendió de la humildad y esa humildad le transformó y hoy por hoy hablamos del poder de Dios sobre él. Entonces, es lo mismo en nosotros. Quizás de algo que tal vez en su momento veníamos de historias partidas, pues Dios se encargó de unirnos y de crear este matrimonio y esta familia que hoy tiene un propósito. A tu pregunta, lo que jamás me esperé es realmente que hayan otras personas que nos pregunten qué han hecho ustedes como para poder salir adelante. Entonces eso es como que es bonito cuando se vienen esas situaciones de nuestras vidas y es donde nos conversamos y ha sido ya varias veces que cuando aquí en la congregación también nos han tomado en cuenta para ciertos congresos, para formar parte de ayudar y dar testimonio de nuestro matrimonio o de nuestra familia ensamblada, nos preguntamos y decimos, siempre tenemos esa pregunta y decimos, ¿cuál realmente es nuestro don? ¿Ya? Y ahí es como que nos respondemos y decimos, mi amor, yo creo que es juntos, o sea, es juntos. Y es esto, o sea, el poder compartir cómo un matrimonio con una familia ensamblada puede también dar testimonio de que sí se puede salir adelante encaminado con los principios espirituales, ¿sí?
porque puede haber muchas familias, y nosotros conocemos de muy cerca, que han tenido sus vidas pasadas y, y no las llevan bien. Entonces es como que esa parte es como que digo, wow, o sea, hemos llegado hasta este punto que creo que estamos en el momento que nosotros podemos soltar miedos también, porque a veces esos temores nos detienen y a veces no nos dejan ver los propósitos que tiene Dios para nosotros. Entonces es sorprendente realmente Dios, cómo nos ha llevado hasta acá, y ahora nosotros cómo podemos también compartir con familias que posiblemente tienen nuestras mismas situaciones y casos, y que podamos compartir un poquito de lo que a nosotros nos ha podido ayudar y servir para estar hasta donde hemos llegado. Y justamente eso que dices de cómo otros buscan consejo y sabiduría en sus experiencias, ayúdenos con un poco de eso. Termine la frase. Dios nos enseñó que familia no es sangre, familia es amor. Amor, realmente. Justo lo conversábamos, te digo siempre esta palabra de conversar, porque gracias a Dios entre nosotros como pareja ha habido mucha comunicación. Siempre antes de cualquier situación nos hemos sentado a conversar. Entonces es del amor, o sea, es del amor realmente lo que nos ha conllevado hasta el día de hoy estar y poder también compartir con alguna otra familia que esté pasando situaciones complicadas. Sí, pero no es el amor emocional, no es el amor que te palpita el corazón, o sientes las mariposas en el estómago, no es ese amor. Es ese amor, exactamente, es ese amor de entrega total y de decir, como Dios nos dice en su palabra, ama a tu prójimo, ¿sí? Y también ama a tus enemigos, porque ¿qué sería de nosotros si solo amamos a quienes nos caen bien? Como decimos, realmente no estaríamos haciendo nada del otro mundo ni seríamos diferentes. Y más aún cuando tienes hijos que no son de tu sangre, es darles ese amor al igual que a un hijo que sea de tu sangre. Entonces creo que es ese amor de entrega, ese amor donde no hay egoísmo, donde no tiene que haber un interés personal, es un amor en el que tiene que haber ese corazón y el poder decir, eres un hijo de Dios y tú te mereces el mismo trato y el mismo amor en donde quiera que tú estés. Entonces es ese amor de decisión el que nos ha sostenido y el que nos va a seguir sosteniendo. Amén. Y entonces, bueno, para los hermanos que nos están mirando, las familias que se están nutriendo, unas palabras finales, algún consejo extra. Sí, pues mis hermanos de toda la congregación, lo único que nosotros les podemos decir como familia ensamblada, que es un claro ejemplo que sí se puede, pero no a nuestras propias fuerzas y no a las propias fuerzas suyas, sino a las fuerzas y a los tiempos de Dios. Ese es el consejo que yo les podría dar, y que yo siempre lo digo, que nuestro hogar y nuestras historias también están a disposición para que podamos nosotros, en lo poquito que podamos colaborar, estamos dispuestos a que nos puedan tomar en consideración. Así que eso, mis hermanos, les podría decir. El mejor consejo es que tenerle a Dios es lo mejor que se puede tener, y mucho más en estas situaciones. Sí, de mi parte igual, querida congregación, hermanos, hermanas, decirles que tenemos un Dios que tiene un gran propósito para nuestras vidas, y que aunque atravesemos por valles oscuros muchas veces y no comprendamos, es soltar muchas cargas que a veces tenemos en nuestros hombros y entregarlas a Dios. Cuando nosotros entregamos a Dios todos esos pesos innecesarios,
Él se encarga de abrir caminos, Él se encarga de derribar puertas y también Él se encarga de tomar el control. Si es que ustedes están en una situación complicada en sus vidas, en primer lugar entreguen a Dios cada situación, pero sobre todo confíen en Él de todo corazón y Él hará, Él obrará, porque cuando nosotros acudimos a Él y tocamos su puerta, Él nos recibe. Y de todas las cosas a veces negativas que sentimos que nos pasan, esa es una manera de que Él se hace fuerte. Y la palabra de Dios dice, gócense de las debilidades que tiene cada uno, porque solo ahí veremos el poder de Dios en nuestras vidas. Es la entrega total hacia Él y las mejores de las bendiciones vendrán, lo cual no significa que todo será alegría y felicidad, sino que tendremos el gozo de Dios en medio de esas circunstancias difíciles. Bien. Amada congregación, ha sido un hermoso tiempo escuchando una gran historia, grandes experiencias, un gran matrimonio que es un ejemplo así para todos nosotros de cómo Dios ha obrado y Dios los ha usado. Y bueno, esto solo es parte de todas las grandes bendiciones que Dios tiene para las familias de nuestra iglesia, la Cruz del Valle. Dios les bendiga. Bendiciones. Bendiciones.